De entrada, para hablar de drones, como siempre, hablar de drones es hablar de máquinas, en general voladoras, tal y como tenemos, cuando realmente el término dron se estableció para los aeronaves de tipo multirotor, porque hacen un zumbido, la mosca, ya ven, bueno, o el abejorro, porque realmente drone en inglés es abejorro, y ese drone es drone, y entonces en general los abejorros son realmente los multirotores, pero ya por extensión se habla de drones. Lo que la normativa habla es de RPAs, puede tener unos sistemas de automatismo extraordinarios que realmente no sería adecuado que fuera completamente autónoma, ¿vale? Sino que realmente tiene que estar en el otro extremo una persona que sea el piloto remoto que, volando en piloto automático, el piloto que volando en piloto automático pueda asumir rápidamente el control de la aeronave en caso de cualquier situación. Hemos descrito un poquito la clasificación de la aeronave, teniendo en cuenta los principios de sustentación como aerodinos, cuando necesitan el aire en movimiento, lógicamente, con esos tipos, avión, helicóptero, multirotor o aerostatos. También como globos y dirigibles. También, según los requisitos de matriculación y aeronavegabilidad, esto es una cuestión que es lo que está en la legislación respecto a lo que cómo clasifican para tener unas consideraciones u otras respecto a la ley. Y la ley marca que el peso del modelo es determinante a la hora de decidir qué tipo de aeronave debe tener matriculación, certificado de aeronavegabilidad o simplemente estar inscrita en el registro cuando se hace uno operador, inscribir en el registro la aeronave, que luego veremos las características y todas las cosas que necesita para poder trabajar. Bien, por el peso del modelo, menos de 5 kilos, que son la mayor parte de los multirotores que tenemos. El Phantom pesa 1 kilo y poco con la cámara, el CX-20 me parece que llegaba a los 800 y pico, 900 gramos con la batería puesta, es decir, todo eso. Entre 5 y 15 kilos, más de 15 y menos de 25, y más de 25 y menos de 150. El límite de 25 kilos es lo que marca lo que dijéramos, a partir de 25 kilos ya necesitan las aeronaves un certificado de aeronavegabilidad. No basta solo inscribirla en el registro y decir yo tengo un dron que de tal número de serie, de no sé cuánto. No, ahí tiene certificado de aeronavegabilidad. Tú estás en una empresa que está desarrollando y realizando aviones, ¿no? Estaba. Bueno, aviones que pasaban de 25 kilos y que en el momento en que hacen las pruebas experimentales, que tienen que pedir permisos especiales a ESA para poder desarrollar esos vuelos experimentales, en un momento dado tienes tú que hacer un certificado de aeronavegabilidad en el cual hay una serie de ingenieros que peritan las condiciones en las que está hecha la aeronave, que tienes que tener para pruebas de carga, pruebas de resistencia, pruebas de un montón de cuestiones que se exigen para que te den tu cartilla, ¿no? Como ocurre en los impresos estos de los coches de industria, es exactamente igual. Y como si industria te diera ese documento que te certifica que esa aeronave está en condiciones para operar en las condiciones que tú desarrollas tu certificado de aeronavegabilidad, no otras. Una aeronave destinada a un uso de tal manera, con unas ciertas características técnicas de peso, de envergadura, para un cierto tipo de trabajo, tal, y no otros. A lo mejor es un avión que es para llevar una cámara y no te puedes poner a hacer acrobacias porque el certificado de aeronavegabilidad de esa aeronave es para llevar una cámara y no para hacer acrobacias. Te lo piden para y eso ocurre con esa aeronave RPA y con cualquier otra aeronave que pueda llevar pasajeros, etcétera, etcétera.
más de 25 kilos y menos de 150, y necesitan también ser pilotos de aeronaves tripuladas. Hasta 25 kilos se puede expedir por cualquier ATO, pero de 25 a 150 es el INTA el que certifica la habilitación de piloto de ese tipo, de esa aeronave, en el momento en que la aeronave supera los 25 kilos. Normalmente son muchos de ellos pilotos de ultraligeros que luego se sacan la titulación pues solicitándolo, y el INTA pues te examina por la aeronave esa de importante. Aquí hay, que yo conozca, 2 pilotos, uno es Vicente, que hace helicóptero, pero aquí en la universidad, ¿cómo se llama este? Javier, que vuela multirotores, que tienen un avión allí en la universidad precisamente, de más de 25 kilos, de 4 metros y pico de envergadura, que es una chulada. De Lincoln, ¿no? Y él es piloto de ultraligero, también es piloto de RPA hasta 150 kilos. ¿Vale? Muy bien. Bueno, la pregunta del millón, ¿qué puedo hacer con mi dron, ¿no? De alguna manera. Cuando, como decía Rafael antes, yo compro un dron, ¿qué dron? ¿Qué hago yo cuando...? Bien, la ley a esa la ha traducido en una serie de preguntas, ¿vale? Y son las 15 preguntas y respuestas básicas sobre la actualidad en la legislación de RPA. En la actualidad, lo que hay en la ley actual, ¿vale? Esto está sacado de AESA, no, aunque esté en este formato, pero realmente es en el Ministerio de Fomento, la Agencia Estatal de Seguridad Aérea, las que ha redactado esas preguntas y esas respuestas para clarificar un poco el tocho de la ley, que muchas veces se coge el BOJA o el BOE, mejor dicho en este caso, y tienes que empezar a leer allí y dices, ¿y ahora cómo? Bueno, bien. ¿Qué se puede hacer con un dron en la actual legislación? Actualmente se pueden utilizar drones para realización de trabajo aéreo que conocemos. Realmente prácticamente cualquier cosa que tú decidas hacer con un dron, lo puedes hacer. Porque si no está aquí, puedes ponerlo como trabajo de investigación en tal faena. Y luego, pues, se añadirá a la lista de actividades en las cuales se puede trabajar con drones, ¿vale? Bien. Levantamiento aéreo, etc. Aunque en un primer momento, y hasta que no esté aprobada la reglamentación definitiva, el borrador fue el que mandaste, ¿vale, Rafa? Esa reglamentación, las operaciones que se pueden realizar se limitan a zonas no pobladas y espacio aéreo no controlado. ¿Sabéis cuál es el espacio aéreo no controlado? Más allá de 8 kilómetros en nuestra área. De Málaga. De Málaga son 80. Y zonas no pobladas, es decir... Perdona, ¿más de 8 kilómetros de dónde? Desde el centro de la pista del aeropuerto de Córdoba. ¿8 kilómetros alrededor? Pues nosotros estamos fuera de la TC. Estamos fuera de la TC, perdón. Pero estamos fuera. Estamos a 1 kilómetro y pico. ¿Cumplimos la legalidad? Cumplimos la norma. ¿Se pueden usar drones para grabar películas, filmar carreras, manifestaciones, bodas, conciertos? Vale. Sí, pero no está permitido el uso en grandes ciudades o sobre aglomeraciones de personas al aire libre, como pueden ser parques de ciudades, playas llenas de gente, campos de fútbol, etc. Por lo que en el caso de películas, siempre en zonas que no sean zonas urbanas. Es decir, cuando filmaron aquí Juego de Tronos estuvieron ilegales. Bueno, totales. Pero no hay forma de... Tenían padrino. Pero no hay forma de sacar algún permiso especial. Supongo que sí, ¿no? Claro. Pero sobre la ciudad está prohibido. Y lo que sí puedes es trabajar en el área de la TZ, los 8 kilómetros eso, pero con un botón. ¿Vale? Y tienes que ponerte de acuerdo para que sepan que vas a estar allí de tal hora a tal hora haciendo tal trabajo, para que toda aeronave que vaya a circular por esa zona sepa que tú estás allí. Y siempre con unas restricciones que son, que las conocemos todos, la altura 120 metros. 120, 400 pies. Ahora ya es... Y
siempre bajo la visual del piloto, ¿vale? Nada de FPV. Nada de FPV. Si lo hacemos más allá del alcance visual, la distancia se aumenta de 8 kilómetros a 15, ¿vale? De la TZ. ¿Ok? De tal manera, pero además necesitas, nota, aunque estés fuera de la TZ, si vas más allá del alcance visual, con lo cual la cosa se complica. De todas maneras, veo que hay, por ejemplo, de manifestaciones, fiestas, conciertos y tal, no será posible grabarlo con drones, excepto que tengan lugar recintos completamente cerrados, incluyendo el techo. Efectivamente. O sea, si está la gente dentro y tú metes el dron dentro. ¿Cuál es el espacio aéreo no controlado? O mejor dicho, controlado por AESA. AESA que domina todo el espacio aéreo de España. Controla AESA. Tienes que pedir permiso cerrado, completamente cerrados, no están sujetos a la jurisdicción de AESA, no forman parte del espacio aéreo. Los titulares de esos recintos deciden si autorizan el vuelo de drones en su interior y en qué condiciones. Un estadio de fútbol no tiene esa consideración a menos que su cubierta cubra la totalidad de su superficie sin abertura ninguna, ¿vale? Incluido el perímetro. ¿Ok? Hay estadios que están muy cubiertos, que a lo mejor dejan en el centro una zona. Pues ahí no te Y que el efecto de volar un dron, si es suficiente, hubiera una red ahí encima, por ejemplo. Porque ya no puede salir de ahí el dron. Efectivamente. Si estuviera completamente cerrado en ese sentido, para detener la aeronave, ahí Ya es un espacio de red. se podría considerar. Para poder grabar exteriores, aeronave hasta 25 kilos. De día, ¿ok? En condiciones meteorológicas visuales, es decir, no más allá de 500 metros. Eso es un absurdo. ¿Tú ves el dron a 500 metros? No. Yo no lo veo. Yo no lo veo. Vamos, que lo he llevado y estoy volando con FPV. Y me está diciendo, estoy a 500 metros. 500 metros, claro. A 100 metros ya lo ves pequeñito. A 500 ni te cuento. 500 Y por supuesto no puedes saber si va, si viene y en qué postura. Acordaros, la altura de 400 pies, y para conseguir la habilitación como operador de drones, realizar este tipo de trabajo, el régimen establecido es de comunicación previa y declaración responsable. Es simplemente comunicar a esa, pero lógicamente hay unos pasos que luego vamos a comentar. Bien. ¿Qué requisitos tiene que cumplir un piloto? Pues sabemos la edad, puede tener mayor de 18 años, tener o haber tenido licencia de piloto, incluyendo la de planador o ligero, demostrar que disponen de los conocimientos teóricos, formación por un ATO, si el peso máximo al despegue no es superior a 25 kilos, certificado básico avanzado emitido por la organización de formación aprobada, para superar un curso al efecto, etc. ¿Vale? Además, tener un certificado médico del tipo de clase LAPL o clase 2, dependiendo del peso. Bien, disponer de la documentación sobre la caracterización de la aeronave. Es decir, como quien dice, cuando compro un multirotor, lo que me dice el fabricante que tiene de características. Tamaño, plano de 3 vistas, peso, potencia de los motores, número de motores, emisora, tipo de frecuencia, tipo de batería, voltaje, etcétera, etcétera. Todos en la caracterización de seguridad de la operación tenemos hecho un estudio aeronáutico de seguridad de nuestra pista para volar en nuestra pista. Lo tengo y si queréis os lo paso, porque eso puede tener un mejor. Lo hicimos precisamente porque era una de las cosas que no es vuestra, sí, pero para la actividad nuestra, para la de aeromodelismo no hace falta, pero bueno, por si queréis curiosear, saber cómo se hace un estudio de seguridad operacional, pues ahí está hecho. Programa de mantenimiento de la aeronave, que también nos lo exige a nosotros y a cualquier operador, ¿no? De cómo se hace, qué se hace cada día antes de ponerse a volar, es decir, son todas medidas de seguridad. Pero luego cada 6 meses, y luego cada año, y luego cada 2 años, y qué elementos, y normalmente el fabricante
Adoptar las medidas para que la aeronave no sufra actos de interferencia ilícita durante la operación, incluyendo interferencias derivadas de enlaces radio y acceso no autorizado a la estación de control durante el vuelo, que deben constar estas medidas dentro del manual de operación. Es decir, garantizar que la operación se realice a una distancia mínima de 8 kilómetros, lo que hemos dicho antes, de aeropuerto a aeródromo, o de 15 si en él se puede operar el vuelo en vuelo instrumental. Que eso no es los 8 y los 15 que hemos dicho antes de vuelo visual o vuelo FPV, sino que el aeropuerto, si los aviones que aterrizan allí pueden aterrizar con vuelo instrumental, entonces se tiene que ampliar la TZ a los 15 kilómetros, que son, aunque coincidan las cifras, para poder volar la autorización de AESA. Sin embargo, si tú tienes una aeronave y eres operador y una aeronave de menos de 25 kilos, lo único que tienes que hacer es una comunicación previa y declaración responsable, que tiene que presentarse a ESA una vez que tiene la habilitación como operador. Tiene que presentarse a ESA con una antelación mínima de 5 días antes del inicio previsto de la operación. Lo más normal es que tú hagas una declaración, una comunicación de la forma más extensa posible respecto al tipo de actividad para hacerla una vez. ¿Por qué? Porque si haces pequeñas variaciones o variaciones respecto a lo que tienes dicho como que vas a hacer, pues ya tienes que hacer una nueva cada vez que vayas a hacer una cosa distinta. Y eso que nos parece una tontería, pero tiene una implicación legal importante, porque ocurre cualquier cosa. Y si salta que tú tienes declarado una cosa y te pillan con un accidente, una historia, haciendo otra, se te cae el pelo. Y luego veremos hasta qué punto. Bien. ¿Qué requisitos cumplir un dron para poder volar legalmente? Todos los drones deben de llevar fijada en su estructura placa de identificación en la que debe contarse de forma legible la identificación de la aeronave, designación específica, número de serie y, si es el caso, nombre de la empresa operadora y datos para contactar con la misma, al menos un teléfono. ¿Vale? Que eso lo tenemos en los drones de la escuela. Los que pesen más de 25 kilos al despegue deben estar inscritos en el registro de matrícula de aeronaves de AESA y disponer del certificado de aeronavegabilidad de más de 25. Placa de identificación, piloto autorizado, operar en zonas no pobladas y espacios aéreos no controlados, tener que volar dentro del alcance visual del piloto a una distancia de no mayor de 500 metros y sin superar los 100 metros de altura, y en el caso de inferior a 2 kilos el despegue, además pueden volar más allá del alcance visual. La nueva legislación, ahora mismo son drones de menos de 2 kilos, ¿vale? Para poder volar más allá del alcance visual. En teoría, un dron de 5 kilos o un dron de 25 kilos no puede volar más allá. Estamos hablando de drones hasta 25 kilos. La nueva legislación va a permitir drones hasta 5 kilos para poder volar en lo que llaman el LEOS. Y si va a permitir la nueva legislación, esto de zonas no pobladas se va a poder permitir, y por supuesto seguramente tendrán que definirse muy claramente en qué condiciones, y eso no viene en la ley, pero vendrá en los anexos que publique AESA en relación a la ley. Se podrá volar en espacios urbanos, en zonas pobladas, pero en las condiciones posiblemente te exijan pues que tengan las hélices protectores para que si chocan con algo no puedan dañar a personas u objetos, por el tema de la hélice. Tener en cuenta que un dron, a lo mejor no pueden volar drones de más de no sé cuántos kilos, etcétera, etcétera, etcétera. Y los kilos tienen mucho que ver por aquello de las inercias de la aeronave y el daño que son capaces de producir. Y por eso son las limitaciones esas de la escala por kilo. ¿De acuerdo? Bien, pues hasta 2 kilos ahora mismo se puede volar más allá del alcance visual, como operador, pero con las limitaciones que hemos dicho. Zonas no pobladas, más allá de 15 kilómetros de una TZ, estamos hablando de vuelo más allá de 500 metros. Otra cosa es que volemos con varios pilotos, y eso lo tendremos que tener definido en el manual de operaciones. Porque si un piloto tiene 500 metros y antes de 500 metros tenemos otro piloto que es capaz de llegar a otros 500 metros y allí tenemos otro piloto, estamos siempre en alcance visual, ¿ok? Pero se están transmitiendo, dijéramos, el dron de un piloto a otro, con lo cual
se puede mantener esa legislación con drones más grandes teniendo varios pilotos. En el manual de operaciones tiene que constar, y tiene que constar seguro, vamos, seguro, que nos van a exigir qué medidas tiene usted de seguridad para que realmente la transferencia se haga conforme en tiempo. Seguramente tendrán que hacer un briefing antes de hacerla y se junten todos los pilotos que comprueben que todas las emisoras trabajan perfectamente con el dron, uno a uno, que cuando uno transfiere, estando al lado del dron, se transfiere adecuadamente la orden y el otro consigue el mando y tal, para luego ponerse allí y se hayan hecho pruebas de alcance, etcétera, etcétera. Eso técnicamente está más resuelto ya. Técnicamente está resuelto. Eso sí, no sirve que yo voy en un coche y el dron lo voy llevando y yo voy en un coche y lo voy llevando. Follow me. El follow. Eso no sirve. Está prohibido también. Salvo ciertas circunstancias y compromisos. Como todo, ¿no? Como volar dentro de la TZ. El centro de formación que debe emitir los certificados básicos y avanzados, pues bueno, ahí está la legislación. Y cualquier dato, siempre que haya hecho, dijéramos, emitido la documentación tal, una escuela de OLM no puede realizar estos cursos, aunque es cierto que hay personas que están haciendo cursos de ultraligero para sacarse el título de piloto de dron. Bien, la regulación legal de la actividad aeronáutica arranca de la Ley 48/1960 y posteriormente desarrollada y modificada en la Ley 1 de 2011. La Ley de Seguridad Aérea tiene por objeto determinar las competencias del órgano de Administración General del Estado en aviación civil, regular la investigación técnica de accidentes e incidentes aéreos civiles y establecer el régimen jurídico de la inspección aeronáutica, de obligaciones por razones de seguridad aérea, etc. Es decir, hay mucha reglamentación que sirve para de alguna manera establecer el cómo se van a desarrollar la actividad aeronáutica en general y que, como sabéis, el desconocimiento de la ley no implica la obligación de cumplirla, ¿no? De alguna manera. Eso por principio jurídico, ¿no? De tal manera que, bueno, que el motivo es este, ¿no? Buscando la seguridad en relación a la aviación. La autoridad aeronáutica es AESA, y para que sepáis, depende de la Secretaría General de Transporte y tiene relación lógicamente con la Dirección General de Aviación Civil, que a su vez también depende de la Secretaría General de Transporte, lo mismo que la Dirección General de la Marina Mercante y la Dirección General del Transporte Terrestre. De tal manera que AESA, dijéramos, la Agencia Estatal de Seguridad Aérea, es la que tiene la sartén por el mango en el tema de legislativo y de aplicación de la ley. Y dentro de los conocimientos prácticos, pues el apéndice y revisión 2 del 10 del 7 del 2015, que es lo último que hay, es lo que es, dijéramos, más actual respecto a la formación que deben cumplir y los requisitos que deben cumplir, ¿vale? Los pilotos de aeronaves RPA, conocimientos teóricos, materias que componen el curso básico, reglamentación, conocimiento de la aeronave, performance de la aeronave. Estamos hablando en general, porque aquí hablamos de aviones, lo mismo que de helicópteros, lo mismo que de multirotores, de cualquier tipo de aeronave, ¿vale? Performance, meteorología, navegación e interpretación de mapas, procedimientos operacionales, comunicaciones, fraseología aeronáutica, factores humanos y en el curso avanzado, además, conocimientos de la ATC, la Air Traffic Control, que hemos comentado antes, con clasificación de espacio aéreo, documentos de formación aeronáutica, etcétera, 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 y comunicaciones avanzadas, el uso del espectro radioeléctrico, frecuencia y comunicaciones con la ATC, walkie-talkie, cómo se hace, etcétera, etcétera. Las materias que se hacen con técnicas TEC y los programas, tal. Y la parte práctica, pues las maniobras mínimas que se exigen para cada una de las aeronaves pilotadas por control remoto. En el programa de aviones, pues todas estas, despegue rectilíneo contra el viento seguido de circuito rectangular con viraje hacia la derecha seguido de un aterrizaje completo con parada total, despegue rectilíneo contra el viento
con viraje hacia la izquierda, seguido de toma y despegue, pasada estabilizada a menos de 10 metros de altura, manteniendo el rumbo, altura y velocidad. Es decir, son maniobras realmente que lo que necesitan es simplemente hacer un movimiento preciso, no son movimientos complicados de hacer, pero sí tienes que precisar muy bien el por dónde, la altura, etc. Lógicamente son aeronaves que todas ellas disponen de altímetros, de sistemas de navegación, GPS, etcétera, etcétera, que se trata de hacer esas maniobras con ese apoyo, ¿no? Con ese apoyo. No manual totalmente, ¿no? Puedes hacerlas como quieras, pero lógicamente para establecer la altura de 10 metros, pues, como no te lo diga la telemetría y el GPS... mi pregunta es porque, hombre, es más difícil hacerlo manual, o sea que... Efectivamente. Y tendrías que hacerlo en caso de que fallara el cacharro de alguna manera, tendrías que controlarlo. Entonces, por eso yo... Que si el examen, digamos, la evaluación, es para que lo controles en manual también. Efectivamente. Yo que hay aparatos que no pueden volar en manual. Sí. Un multirotor, por ejemplo. El Phantom no puede, el CX-20 sí. Pero aún así va profundamente Entonces, claro, yo no me refiero a eso, me refiero a no hacer uso de satélite, o sea, de GPS, a no hacer uso de altímetro, o sea, estabilizado sí, porque si no a mí ya no volaría. Pero... En las prácticas de vuelo de multirotores yo me llevo los dos, el Phantom y el CX-20. Y vuelan primero el CX-20, en manual. Porque es que tienen que aprender a llevar manual. Con independencia de que luego me tienen que hacer las maniobras lo mejor posible con el CX-20 y de lujo con el Phantom. O sea, si no vuelve, te saca el futuro, ¿no? Dice, me lo tienen que hacer bien con el CX-20, pero de lujo me las tienen que hacer con el Phantom, porque es que en el Phantom es que le dicen 10 metros. Y si no toco gases, se queda a 10 metros. Y puedo moverlo, entonces. Pero usan el manual también. Porque en un momento dado falla GPS o falla esto, pues, que tú sepas traértelo sin media. Es decir, y tú seas capaz de controlarlo. Realmente los automatismos te llevan a que cualquiera coge esto y dice, arriba, sube, qué bien, ¿qué? A la derecha, venga, a la derecha. Y no están volando, no están volando ellos, está volando el dron. Tú le estás diciendo un poco por dónde tiene que ir, pero ya está. Yo os digo que son los helicópteros tontos como necesarios. Todas las maniobras que se exigen son prácticamente las mismas, adaptadas a las que se exigen a los pilotos de helicópteros, en el caso de los multirotores de helicópteros. Los pilotos de helicópteros, pero pilotados, no reales, ¿no? Porque son movimientos de traslación muy controlados que tienen que ir a la hora de ejecutar un cuadrado, a la hora de ejecutar un círculo, a la hora de ejecutar una traslación o un desplazamiento anterior, tal, que deben de ser movimientos muy controlados. De llevar, hacer una S hacia adelante o la S, etcétera, etcétera, etcétera. No son movimientos complejos, vuelvo a decir, no te van a pedir hagas un looping y luego cabe con un medio tonel, con bajada no sé cuánto y pasada a cuchillo. No te lo van a pedir, pero sí te van a pedir precisión. Es decir, tú quieres que vaya por ahí, de aquí a aquí, aquí, y a esta altura y a esta altura. Y que te dicen, ahora hace un viraje de no más de 30 grados de inclinación, y ahora. Y tienes que hacerlo. Sí, son temas de seguridad. Cuando hablamos de hobby y vuelo recreativo, y esto lo tiene en la página de AESA, no es inventado, no es una traducción, no, es que AESA te está diciendo, usted aeromodelista o persona que compra el juguete para el niño, para que lo vuele, ¿qué puede hacer? Siempre tengo que tenerlo a la vista y no superar los 120 metros de altura. No es necesario ser piloto, pero se debe saber volar con seguridad. Todos los que están en los parques infantiles con el dron saben volar con seguridad. Sobre todo el día siguiente que se van a echar los rayos. Hay dos seguridades. Una que se va arriba y otra que se viene volando. La segunda es... Como me decía un chavalillo que había puesto plagado, me comentaron que había puesto plagado el barrio de cartelitos y dice, por favor, si encuentran un dron que se me ha perdido,
El chaval lo subiría y ya no supo y el dron se iría y luego caería a saber dónde. Los daños que causa el dron son responsabilidad de quien los maneja. Solo se pueden volar en zonas adecuadas para ello, como zonas de vuelo de aeromodelismo, zonas despobladas, etc. ¿Qué no puedo hacer? Volarlo en zonas urbanas, volarlo sobre aglomeraciones de personas, parques, playas, conciertos, bodas, manifestaciones, procesiones, etc. Esto en Sevilla se empezaron a poner de moda, ¿lo sabéis? Sí, las procesiones. En las procesiones. No, la verdad que se han hecho muchas barbaridades, ¿no? Bien, ahora veréis el final. No puedo volarlo de noche, no puedo volarlo cerca de aeropuertos, aeródromos, etc. No puedo volarlo donde se realicen vuelos con otras aeronaves a baja altura, zona de parapente, paracaidismo, aeródromos, aeropuertos. Yo me acuerdo, haciendo un inciso con esto de no se puede volar cerca de aeropuertos, aeródromos, lo que hemos dicho de la TZ, me acabo de acordar que cuando yo era chiquito, el primer avión que yo me hice era un velero, un planeador. ¿Os acordáis del libro de aeromodelismo velero de la editorial Doncel? Me parece que alguien lo sacó en uno de los chats de WhatsApp hace tiempo. Empezaron a salir portadas de libros de aeromodelismo y tal. Pues yo me hice un Abrego, que era un avión de 2 metros de envergadura, con diedro en las puntas, una preciosidad, que lo montaba como una cometa, y yo era socio del club de Aeroclub de Córdoba. Y un día me lo llevé al campo de fútbol de Aeroclub y lo subí. ¿Sabéis dónde se me fue, no? A la pista del aeropuerto. Bueno, cuando yo me metí allí, me llevaron detenido. Un chaval de 9 años. Claro. Estaba infringiendo una norma que había, y yo no puedo volar al lado de una TZ. Y es que no puedo volar, aunque sea un aeromodelo que no tenga radio control, pero es que yo podría haber hecho una interferencia y podría haber provocado un accidente. Claro, yo era un niño de 9 años y lo último que yo me podía pensar, y luego dice, que tiene razón. Bueno, me devolvieron a mis padres y el avión se lo querían quedar. Claro, no puedo poner en peligro a terceros, lógicamente a personas. El dron no es un juguete, es una aeronave. Bueno, el uso imprudente puede tener consecuencias y las multas por su uso indebido alcanzan los 225.000 euros. Hay que pensárselo. Divertirse significa volar de forma segura, evite poner en peligro a otros aviones y a las personas y bienes en tierra. Bien, pero eso es lo que dice en el tema ese. Y lo que dice AESA en el tema profesional, 3/4 de lo mismo. ¿Vale? ¿Qué debe hacer antes de trabajar con un dron? Está registrado en AESA. Ser operador, lógicamente. Y estar de piloto con ese operador para yo. Contar con seguro de responsabilidad civil específico para aeronaves, ser piloto de drones, tener certificado médico en vigor. ¿Dónde no puedo trabajar con un dron? En zona urbana, sobre aglomeración de personas, volarlo de noche, operar estacionarios controlados, volarlo cerca de aeropuertos, aeródromos, etc. Y no puedo poner peligro al tercero. Las multas al loro. O sea, y se está aplicando, y se está siendo muy benévolo en este momento. Pero la cosa va a ir rápido. ¿Vale? ¿Vale? Tabla de análisis de riesgos. Tabla de decisión para el proceso del análisis de riesgo. Valoración. Cómo se estableció la probabilidad, la seguridad de las acciones. La parrilla de riesgo, que siempre tenemos que estar en la zona azul, por debajo de 7. Porque si estamos en esta zona tenemos que cumplir medidas mitigadoras para meternos aquí. Y si estamos aquí, tenemos que establecer medidas mitigadoras, pero mientras no estemos en esta zona, la operación se tiene que abortar, o el tipo de actividad se tiene que abortar, porque debemos siempre trabajar de forma segura. Aquello que comentábamos de revisar los aviones antes de volar, ¿no?
Es decir, efectivamente está el motor bien anclado a su bancada, no se va a soltar durante el vuelo, está bien protegido el receptor, la antena no está dañada. También está incluida imágenes porque, lógicamente, a la hora de... Esta es una visión más superior para establecer las distancias que hay hacia los distintos elementos que podrían implicar estar en la línea de alta tensión que pasa por allí detrás, ¿os acordáis, no? Sí. De tal manera que, bueno, pues está delimitada para que realmente que nuestra área de vuelo es que en la zona, una especie de rectángulo delante nuestra, una ventana de vuelo que es de 400 pies, los 120 metros de altitud y 500 metros hacia cada lado se cumple de alguna manera, ¿vale? Aunque lo normal es que volemos, ¿cuánto? 150 metros, como mucho. 250 entonces, si es que llegamos. También depende de lo grande que sea del modelo. Vale. De altura de base de nube, de visibilidad, etcétera, etcétera. Esa foto, perdona, La de arriba de la pista. Con el área nuestra en la que volamos habitualmente, porque la pista la usamos para el despegue y aterrizaje, pero el circuito de vuelo realmente de entrada y salida sería en este sentido o en el contrario, dependiendo, pero los vientos dominantes son de oeste a este. ¿O habéis visto que la mayor parte de las veces tenemos que ir pendiente abajo en vez de ir pendiente arriba, la mayor parte de los días? Porque los vientos dominantes son de oeste a este, como entrando por el Guadalquivir de seguridad, de acceso que debemos de respetar, para que no entren personas que no estén invitadas a la zona. Y me encantó los carteles que se han puesto, por cierto que creo que eso es obra tuya, ¿no? Pero una cosa, el apéndice F, el estudio de seguridad, es la evaluación del riesgo en las operaciones con RPA, ¿de acuerdo? Que es lo que hemos estado viendo antes. Bien, y para hacer el estudio aeronáutico de seguridad tenemos que establecer la probabilidad de que ocurra un evento, el evento que yo se me ocurra que puede ocurrir, no cualquiera. Entonces yo tengo que describirlo de alguna manera. La probabilidad de que ocurra muy alta, y dependiendo de la probabilidad, si es muy alta, que puede presentarse más de una vez cada 10 vuelos, que es alta, esto depende de los pilotos. Muy alta cuando podría causar muerte o incapacidad total permanente de personas, pérdidas económicas superiores a 700.000 euros o daños graves e irreversibles al medio ambiente. Imaginaros, pleno agosto, un multirotor que se incendia, que cae en un campo de trigo extensísimo y se provoca un incendio alto, medio, bajo, muy bajo, y la probabilidad, severidad y probabilidad, y se establece en qué sitio de la parrilla estamos, para ver, mientras estemos en el azul, por debajo de 7, la cosa va bien. Cuanto más bajito estemos, mejor. Si tenemos muy baja probabilidad y muy baja severidad, pues esto. Y esto no lo hacemos haciéndonos, bueno, ¿dónde tengo que meter el índice de riesgo? Aquí, por debajo de 7. Entre 7 y 14 solo debe llevarse a cabo con una autorización explícita de la dirección. La operación debería ser redefinida en la medida de lo posible, estableciendo medidas mitigadoras, ¿vale? Y no debe realizarse cuando estamos entre 15 y 25. Debe rediseñarse la operación o ampliar la medida de seguridad para reducir el índice de riesgo antes de comenzar la operación, o no hacerlo, ¿vale? Antes de las medidas mitigadoras, después de las medidas mitigadoras, ¿cómo está el riesgo de probabilidad, de severidad, luego y la exposición, luego nos llevamos al índice y las acciones que tenemos que hacer, ¿de acuerdo? Y aquí una serie de ejemplos que establecen. Pero que, perdona, una consideración. Yo creo que eso está muy bien, muy bonito, muy tal. ¿Pero eso lo hace el propio operador sí. o lo hace alguien externo? El propio operador en relación al tipo de operación que quiere realizar. Lógicamente, dependiendo de la operación, de la aeronave, de esto, pues yo voy a hacer esta operación con aeronaves que no pasen de no sé cuánto, en tal sitio. Mi pregunta va por lo siguiente, eso se parece mucho al propio estudio de seguridad de riesgos laborales que se hace en cualquier empresa, pero no lo hace la empresa, lo hace en realidad alguien externo. Sí, o sea, alguien que va a ver la actividad y ve el riesgo que estás corriendo.
tú lo único, lo que te pide a esa es que tú realices en Que relación rellenes el al papel. tipo de actividad que tú vas a desarrollar, cómo la vas a desarrollar, qué riesgos tiene, qué medidas hace y qué riesgos presupone y tal. Y ellos evalúan luego si en el estudio de seguridad que tú has hecho de tu historia te ajustas a los que ellos consideran como volar seguro. Y te lo pueden hacer, oye, redefine que no me gusta cómo me lo ha hecho. ¿Por qué? Porque tú te haces esta serie de preguntas. Tú tienes que hacer un análisis de riesgo. Depende del tipo de operación. ¿Tienes más riesgo si usas fitosanitarios, por ejemplo? Pues tienes más riesgo, que son productos tóxicos que si caen en sitios en donde no interesa, pues puede estar incluso, imagínate que estás cerca de unos depósitos de agua y estás usando fitosanitarios y son aguas de uso de consumo humano, que estás contaminando. Arroyos, ríos, canales. Vale, pues ahí estoy. Entonces, ¿qué pasa? Pues tengo que definir en qué consiste el vuelo, qué peligros existen, cuál es la probabilidad de que suceda el incidente, qué consecuencias tendrán esos peligros, la probabilidad que existe de reducir los márgenes de seguridad y qué efecto tendría, y cuáles serían las consecuencias reduciendo la barrera existente y el efecto que tendría. Riesgo que nos queda, ¿aceptable? Sí, pues realizo la operación. ¿No aceptable? No. ¿Puede ser el riesgo mitigado o eliminado? Sí, implementar mitigaciones para reducir el riesgo. Sí, reducir las consecuencias del incidente de entrenamiento. ¿Se reduce la probabilidad de incidente mediante la limitación de la operación? Sí. ¿Puede el riesgo ser reducido? Sí. Pues, o no. Pues, esto es interesante hacerlo, ¿vale? Porque hacerse preguntas, intentar ver las respuestas y para ver qué cosas se pueden modificar para que entremos en esa parte que hay que tener en cuenta en relación con la legislación actual. Bien. Que está obligado a tener un seguro, lógicamente. Debe de operarse en espacio aéreo no segregado. El RPA que opera en espacio aéreo no segregado debe contar de forma con el seguro de daños a terceros como mínimo. Que está prohibido el transporte de mercancías peligrosas con un RPA salvo autorización específica para una operación determinada y de conformidad con la normativa. Por ejemplo, los fitosanitarios. Se necesitan permisos especiales para emplear los fitosanitarios y te van a exigir muchísima historia para Ya con los aviones que están poniendo muchas pegas. Claro. Y con los drones también. Lo que pasa es que el dron tiene una ventaja y es que puede limitar muy bien la zona a tratar cuando se hacen tratamientos de esto y con microdosis, con dosis muy bajas las que se excluyen para todo esto. Y que bueno, que está la Comisión de Investigación de Accidentes e Incidentes de Aviación Civil, al cual deben de informarse y comunicar en caso de accidente o incidente. Accidente es cuando se produce el daño e incidente es cuando no ha llegado a producirse un daño. Había un incidente, pero no. Pero bueno, y se deberían de comunicar ambos, ¿vale? Pero también las limitaciones respecto a lo que es la intimidad, ¿vale? Para que estas imágenes de personas identificadas, la Ley Orgánica de Protección de Datos, ¿vale? Responsable debe informar a los afectados que deben dar su consentimiento. En espacios aéreos cerrados se puede optar por solicitar en el acto el consentimiento mediante la colocación de carteles informativos. Se va a operar con drones, y las imágenes serán para uso exclusivo de el tipo que sea. Otro medio para grabar o reproducir la vida íntima de las personas. Estamos hartos de ver en YouTube gente con drones que están sobrevolando a personas que están en su terraza, que están esto. ¿Vale? Lo que tiene que venir, pues depende mucho de cómo hagamos nuestros vuelos. La futura ley parece que viene a mejorar y ampliar el marco en el que se pueden mover las aeronaves no tripuladas. Si seguimos volando de forma segura, respetando los límites que se nos piden en la normativa, se podrán ir haciendo realmente cada vez más cosas y por eso se está abriendo, porque realmente la mayor parte de las personas que tienen empresas, operadores, que tienen empresas con drones, con multirotores o otro tipo de aeronaves, lo están haciendo bien, afortunadamente. No están ocurriendo muchos desmanes y están ocurriendo muchas historias. Y todo eso se está diciendo que se va abriendo un poquito el abanico
y parece que la vía puede ir ahí, que aunque todavía te estén acotando el cómo, pero por lo menos te están abriendo el qué puedes hacer, ¿no? Cada vez. Porque ocurren desastres, ¿vale? Que bueno, que no son maquinitas, que no son juguetes, ¿no? En un momento dado. De alguna manera, así podremos hacer realmente cosas que son maravillosas, ¿no? ¿Hay un dron ahí abajo? Nosotros en realidad no nos exigen tanto, gracias a Dios todavía, ¿no? Sí, lo que, hombre, yo creo que llevar un poquito a la responsabilidad de cada persona cuando tenemos un aparato radiocontrol que en un momento dado, que vamos a dejar a esto que vaya en un momento dado a estar funcionando en un sitio donde... No, bueno, sí que sea esto, claro. El otro con el resto, los otros están ahí. El sentido común.